Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más a las puertas del umbral. Me da muchísimo gusto que me acompañen en este nuevo capítulo, donde volveremos a recorrer esos caminos oscuros que forman parte de las leyendas, creencias y misterios de México. Esta noche hablaremos de una de las figuras más temidas y fascinantes de nuestro folclore, los nahuales. Seres envueltos en misterio, capaces, según cuentan las historias, de adoptar la forma de distintos animales para recorrer la noche sin ser reconocidos. Durante generaciones, muchas personas han asegurado haberlos visto, escuchado o incluso enfrentado cara a cara. Lo más inquietante es que estos relatos no provienen únicamente de tiempos antiguos. Aún hoy, en comunidades, ranchos y pueblos de todo el país, siguen surgiendo testimonios de encuentros difíciles de explicar. Así que apaga las luces, acomódate donde estés y acompáñame a cruzar una vez más el umbral, porque esta noche conoceremos historias que han hecho dudar a más de uno sobre lo que realmente se oculta entre las sombras. Comencemos. Híjoles amigos, esta noche este tema que tiene que ver con los nahuales me encanta, me fascina, nos va a hacer volar la mente de una manera increíble. ¿Ustedes qué harían si una noche al regresar a casa vieran a un animal observándolos desde el monte? Un animal tan grande que no debería de existir, y al día siguiente descubrieran que ese mismo animal tenía exactamente los mismos ojos de un anciano del pueblo. La historia que van a escuchar es de un hombre de la Sierra de Puebla. Voy a cambiar algunos nombres porque varias de las personas que aparecen aquí siguen vivas. Esto ocurrió hace más de 30 años, cuando todavía había comunidades donde las calles eran de tierra y la gente cerraba las puertas antes de que oscureciera. Antonio tenía 16 años. En su pueblo vivía un anciano llamado Don Laureano. Era un hombre muy respetado, era el curandero del pueblo, el brujo. Preparaba remedios con plantas, ayudaba a la gente cuando alguien enfermaba, pero también existían otros rumores. Decían que por las noches desaparecía. Muchos aseguraban haberlo visto caminar hacia el monte poco antes de la medianoche. Otros juraban que escuchaban animales extraños rondando los corrales, después de que él se internaba entre los árboles. Nadie hablaba mucho del tema. Una tarde, mientras ayudaba a su padre a recoger leña, Antonio escuchó una conversación entre dos ancianos. Ellos mencionaban: no anden solos cuando haya luna nueva. ¿Por qué? Porque el nahual anda suelto otra vez. Antonio le dio curiosidad de escuchar eso, pero pues él pensaba que los nahuales eran cuentos para espantar niños. Unas semanas después ocurrió algo que cambió su forma de ver el mundo. Una noche, mientras regresaba de visitar a unos familiares en una comunidad vecina, el camino atravesaba una zona de monte donde apenas llegaba la luz de la luna. Caminaba solo y de pronto le pareció algo extraño porque estaba todo en silencio, no había grillos, no se oían perros, nada, absolutamente nada, ni siquiera el viento se escuchaba.
Eso llamó su atención y de repente escuchó un crujido, luego otro y otro más. Algo avanzaba entre los árboles y Antonio se detuvo, pero pensó que podía ser una vaca o algún animal perdido. Al levantar la vista sintió literalmente que la sangre se le helaba. Entre los matorrales apareció una criatura enorme. Dice que parecía un perro, pero era 3 veces más grande que el tamaño de un perro normal. Su lomo llegaba casi a la altura del pecho de un hombre adulto. Tenía el pelo negro largo y enmarañado. Dice que sus ojos brillaban con una intensidad extraña. No parecían los ojos de un animal. Dijo que parecían ojos humanos. La criatura se quedó inmóvil mirándolo por unos segundos, y él sintió como si aquel ser estuviera pensando, como si lo estuviera analizando. Dice que no supo cuánto tiempo pasó, tal vez solamente fueron algunos segundos o minutos. Dice que no recuerda hasta que finalmente el animal emitió un gruñido que dice que parecía como una voz intentando imitar el gruñido de una bestia, una mezcla bien rara. Este chico se aterrorizó y no lo pensó 2 veces, salió corriendo inmediatamente sin mirar atrás. Corrió lo más rápido que pudo hasta llegar al pueblo. Afortunadamente, este ser pues no lo siguió. ¿Por qué? Pues no lo sabe. Dice que esa noche no durmió. A la mañana siguiente cuenta lo ocurrido. Les describe los ojos del animal y uno de los ancianos le preguntó, ¿tenía una mancha blanca alrededor del iris? Antonio dice que sí. Entonces, ya sabemos quién era, dijo uno de los ancianos. Nadie más dijo nada. Pues así pasaron unos meses y una madrugada el problema comenzó. Los animales comenzaron a desaparecer. Primero gallinas, borregos, becerros. Lo más raro era que no aparecían restos, ni siquiera había rastro de que estos animales hubieran sido de alguna manera atacados, ¿verdad? Nunca encontraban nada, solamente desaparecían, hasta que una madrugada 3 hombres decidieron esconderse cerca de un corral. Dice que llevaban lámparas y escopetas. Ahí esperaron por horas. Comenzaron a cabecear, pues ya estaban cansados. Cerca de las 3 de la madrugada escucharon un resoplido, luego otro. Después vieron una sombra moverse entre los árboles. Dicen que era enorme, más grande que cualquier animal conocido en la región. Uno de los hombres encendió la lámpara. Dicen que lo que vieron los dejó paralizados de miedo. La criatura parecía una mezcla imposible entre un lobo y un perro y otra cosa. Algo que definitivamente no pertenecía a este mundo. Los ojos reflejaron la luz y la bestia mostró los dientes. Uno de los hombres pues jala el gatillo. El animal lanzó un alarido que parecía humano. Luego escapó hacia el monte. A la mañana siguiente, todo el pueblo despertó con una noticia. Don Laureano había aparecido lastimado. Tenía una profunda lesión en un hombro, exactamente en el mismo lugar donde pues había habido ese impacto de la criatura. La coincidencia era demasiado extraña, pero nadie se atrevió a acusarlo. Don Laureano permaneció encerrado durante algunas semanas tratando de recuperarse. Cuando volvió a salir, su aspecto había cambiado. Dicen que lucía más viejo, como si hubiera envejecido 10 años en pocos días. Pensaron que todo había terminado ahí, pero no, faltaba otra cosa. Semanas después, Antonio despertó una noche porque dice que escuchaba que alguien golpeaba su ventana. Pensó que era algún amigo y se levanta, sale hacia afuera. Al abrir la puerta,
Del otro lado estaba don Laureano inmóvil, sonriendo. Pero aquello no fue lo más aterrador. Dice que lo más aterrador era que detrás de él, a unos 20 metros tal vez, aproximadamente, también estaba la criatura negra, observándolo al mismo tiempo, como si los dos fueran seres distintos, como si ambos existieran a la misma vez. El anciano levantó lentamente una mano, le hizo una señal para que saliera hacia afuera, pero Antonio no salió. Don Laureano y el animal dieron la media vuelta y desaparecieron entre la oscuridad. A la mañana siguiente, pues Antonio fue a buscar a don Laureano. Fue a su casa y su mujer le dijo que don Laureano había fallecido esa misma madrugada mientras dormía. La hora registrada por el doctor del pueblo coincidía exactamente con el momento en que apareció frente a la ventana de aquel joven. Hasta el día de hoy, este hombre asegura que jamás pudo entender lo que vio. Si el anciano ya estaba, pues, del otro lado, ¿quién fue a buscarlo aquella noche? ¿Y por qué la criatura seguía detrás de él? Los viejos del pueblo dieron una explicación. Decían que algunos nahuales pasan tanto tiempo transformándose que terminan olvidando lo que realmente son, y que cuando llega el momento de partir, una parte de ellos sigue caminando, buscando el camino de regreso, o tal vez buscando a alguien que ocupe su lugar. Desde entonces, cuando Antonio escucha historias sobre nahuales, recuerda aquellos ojos brillantes en medio de la oscuridad, porque hay encuentros que pueden olvidarse, pero hay otros que permanecen observándote toda la vida, y tal vez esa sea la verdadera enseñanza de esta historia. No todo lo que existe puede comprenderse con facilidad. Hay conocimientos y fuerzas que han permanecido ocultos durante generaciones por alguna razón. A veces la curiosidad nos lleva a mirar detrás del velo, pero una vez que algo del otro lado te devuelve la mirada, ya no vuelves a ser la misma persona. Híjoles, esta historia a mí me voló la mente. Yo la leí y me quedé en shock y dije, ¿será posible que un nahual al momento de partir se vea de esta manera? No sé ustedes qué piensen. Por favor, déjenme en comentarios qué piensan acerca de esta historia. Y bueno, pues así damos fin a esta historia y pasamos a la siguiente. ¿Qué harían ustedes si durante semanas sintieran que alguien los observa, pero cada vez que voltean no encuentran a nadie? Esta historia es acerca de Daniel, originario de una comunidad de San Luis Potosí. Lo que vivió fue cuando tenía 19 años y lo sigue acompañando hasta el día de hoy. Aunque han pasado muchos años, todavía evita caminar solo por ciertos caminos cuando cae la noche. En aquel entonces, Daniel ayudaba a su padre en sus labores. Vivían en el campo, donde las casas estaban pues muy separadas unas de las otras, y para llegar al pueblo tenían que atravesar terrenos, cerros y veredas de tierra. Estaba pues muy alejada del pueblo, ¿no? Estaba era un ranchito, como decimos nosotros. Todo comenzó en una tarde de noviembre cuando regresaban de trabajar. Su padre iba delante de él cuando dice que de pronto se detuvo y se queda mirando hacia un cerro. Daniel volteó hacia el punto donde veía a su padre y alcanzó a ver una figura entre unos árboles. A la distancia parecía una persona agachada. Estaba apoyada sobre las manos y los pies, como si estuviera en cuatro patas. Daniel pensó que se trataba de algún vecino, pero su padre simplemente aceleró el paso y le dijo, apúrate. Siguieron caminando. Aquella noche, mientras cenaban, Daniel le preguntó a su padre que qué había visto. Su padre dejó de comer por unos segundos y le respondió. Le dijo que si alguna vez volvía a ver esa cosa, no se acercara, ni la mirara mucho tiempo.
simplemente que se alejara. Pero Daniel pues insistió en preguntar por qué y su padre no quiso decir más. Las noches siguientes veía movimientos entre los árboles. Intentaba ver mejor, se acercaba, pero eso se alejaba cada vez más. Pensó que tal vez eran animales, pero una madrugada escuchó a los perros de un vecino ladrar desesperadamente y luego se callaron de golpe. A la mañana siguiente encontraron a uno de los perros sin vida en una cerca. La gente pues dijo que seguramente había sido un coyote, pero había quienes sí vieron lo que ocurrió y aseguraban que aquello no fue un coyote, era otra cosa. Una semana después, Daniel visitó a un amigo en una comunidad cercana y pues obviamente se le hizo tarde y regresa ya casi al anochecer. Él conocía perfectamente aquellos caminos, ya que los recorría muchas veces con su padre. Dice que llevaba una pequeña linterna y avanzaba con tranquilidad hasta que escuchó algo detrás de él. Dice que en un principio pensó que era otra persona usando el mismo sendero. Se detuvo y los pasos también se detuvieron. Volvió a caminar y los escuchó nuevamente, pero esta vez estaban más cerca. Daniel volteó rápido y alumbró con la linterna, pero no había nadie. Siguió avanzando y convenciéndose de que estaba imaginando cosas. Ya saben, pues dijo, no, esto seguramente fue un animal. Pero después volvió a escucharlos, los mismos pasos. Dice que al mismo tiempo sonaba como si se desplazaran apoyando manos y pies sobre la tierra. El ruido aumentó rápidamente y Daniel sintió como el miedo le recorría el cuerpo. Levantó su linterna y apenas logró iluminar por unos segundos aquella cosa. Aquella figura se movía en 4 patas, la misma figura que había visto la primera vez con su padre. La luz apenas tocó su rostro antes de que desapareciera entre los árboles. Y pues obviamente Daniel se asustó tanto que salió corriendo. Dice que aquella cosa corría también detrás de él. Siente que no lo quería alcanzar. Más bien le dio la impresión de que aquella cosa se divertía con su miedo. Al final llegó a su casa, estaba tan alterado que apenas podía hablar. Su padre salió, abrió la puerta y antes de cualquier cosa le preguntó, ¿lo viste? Daniel sintió un escalofrío. Aquello significaba que su padre sabía exactamente de lo que estaba hablando. Esa misma noche su padre le contó que hacía muchos años había vivido en la comunidad un hombre conocido por practicar brujería. Era un hombre solitario. La gente lo evitaba lo más que podía porque aseguraban que realizaba trabajos extraños en los cerros. Y un día desapareció. Luego varias personas afirmaban haberlo visto, haber visto una figura que recorría los montes durante la noche. Unos decían que era un animal, otros juraban que era aquel hombre. 2 noches después, Daniel despierta porque escuchó unos pasos arrastrándose afuera de su casa. Salió de su cuarto y tomó una linterna. Llegó a la sala, abrió la puerta y la criatura estaba ahí mirándolo. Juró que sonreía. Lo alumbró con la linterna y desapareció de inmediato. Daniel retrocedió, cerró la puerta y despertó a su padre. Ambos volvieron a salir con las lámparas para revisar el terreno. No encontraron nada. Lo único que hallaron fueron marcas sobre la tierra húmeda, parecían como manos, como si alguien hubiera avanzado únicamente apoyándose sobre ellas. Al día siguiente visitaron a un anciano muy respetado de la región. El hombre escuchó todo en silencio y entonces les hace una pregunta. Les dijo que se habían mirado a la criatura directamente hacia los ojos. Daniel le respondió que sí. El anciano bajó la cabeza y dijo que por eso se había interesado en él. Le realizaron algunas limpias
y le recomendaron no caminar solo durante varias semanas. Después de aquello, pues todo terminó afortunadamente. Los movimientos alrededor de la casa desaparecieron, los pasos no volvieron a escucharse y jamás volvió a encontrar aquella figura en el camino. Se fue a vivir a la ciudad y varios años después regresó al pueblo para visitar a su familia. Mientras conversaba con unos vecinos, escuchó a un muchacho contar algo que le causó escalofríos. El joven aseguraba haber visto un hombre desplazándose en cuatro patas cerca del mismo sendero donde Daniel tuvo aquel encuentro, exactamente en el mismo lugar. Hoy Daniel vive lejos de aquella comunidad y rara vez regresa, pero cuando lo hace, procura no salir de noche. Hay algo que nunca contó ni siquiera a su familia. Aquella vez cuando la linterna iluminó a la criatura, por apenas unos segundos, alcanzó a reconocer su rostro. Dice que no era un rostro desconocido, porque meses antes había visto una fotografía antigua colgada en una casa abandonada del pueblo. Era la fotografía del supuesto brujo. Y según los registros del cementerio de la comunidad, aquel hombre llevaba muerto más de 20 años. Bueno, y así termina esta historia. ¿Qué piensan ustedes que fue esto? ¿Acaso fue un nahual fantasma? Yo la verdad no sé qué pensar. Hay historias a veces tan extrañas que resultan tan fascinantes que la verdad no sé qué pensar. ¿Ustedes qué creen que era? Porque el brujo seguramente sí fue nahual durante su vida, pero pues después de fallecido, la verdad no sé si siga vagando o qué pacto o qué trato haya hecho para que después de fallecido siga apareciendo este ser. Tal vez consideraba ese monte su morada, no lo sé. Bueno, de esta manera damos por concluido este episodio. Ojalá que haya sido de su agrado. No olviden suscribirse al canal, dejar su like, dejar su comentario, compartirlo y también pues comenten qué les parecieron estas historias y qué temas les gustaría para próximos episodios. Si gustan enviar sus historias o sus experiencias, pueden dejarlas en sus comentarios o enviarlas al correo a laspuertasdelumbral@gmail.com. También los invito a seguirme en mi página de Facebook, TikTok e Instagram. Gracias por acompañarme una vez más. Yo soy Maris Martínez y esto es A las Puertas del Umbral, donde el velo entre este mundo y el otro se vuelve más delgado. Hasta el próximo capítulo y que tengan una buena noche. Adiós.